Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. Esta vez vamos a reflexionar sobre los tres niveles de pensamiento, sobre cómo se estructura el modelo de pensamiento en términos de Advaita y cómo este modelo de pensamiento termina afectando la construcción de la personalidad y como instrumento, la personalidad a su vez construye y edifica los planos cognitivos, los campos de conocimiento o la fenomenología. En primera instancia, siempre tenemos que comprender que para la metafísica Advaita y para quienes creemos que esta filosofía metafísica y autoconocimiento es la que mejor refleja la realidad, para esta filosofía, el pensamiento, antes que nada, igual que cualquier proceso, tiene una fase de origen desde el absoluto, luego tiene una fase impersonal o, o Brahman o brahmánica, luego tiene una fase múltiple o cuerpo causal y luego una fase individual, cuerpo físico o astral y o astral. Entonces, cada proceso, cada objeto conceptual, cada función de la conciencia, cada elemento tiene esas fases. Por eso, a veces cuando alguien quizá habla o reflexiona, pero no lo explica en qué contexto o a qué escala lo dice, es difícil la comunicación, porque hay gente que puede decir, no, porque el pensamiento es de esta forma, o porque el pensamiento para mí es una cosa, eh, o no estoy de acuerdo por tal tema. Ahora, antes de decir el pensamiento es tal cosa, tenemos que decir, ¿estamos hablando del origen absoluto del pensamiento? ¿Estamos hablando del carácter impersonal de los flujos de pensamiento, del carácter múltiple o el individual? Según la escala el pensamiento va a ser otra cosa, va a ser otro proceso dentro del mismo espectro. Por lo tanto, partimos de la base que, ya que hicimos el recorrido por el proceso, que el origen es el absoluto. O sea, la, el origen como vibración Om, que después crea la fenomenología, la división entre Prakriti y Purusha, que son principios femenino y masculino, después los tres gunas, los cinco elementos y toda la conformación de la fenomenología, tiene su origen en el absoluto. Este flujo o esta metafísica primero es más sutil, o sea, en su proceso, el origen es primero más sutil, o sea, es de pensamiento, es etérico, y además de ser etérico, tiene una vibración más cercana al ser, más equilibrada, o sea, sádvica. Esas composiciones generan elementos, objetos y conciencias que tienen, digamos, un aspecto sutil, una funcionalidad también sutil y liviana, ¿no? Transparente, que son los mundos del pensamiento, los mundos sutiles, que también están compuestos de los cinco elementos, de tres gunas sutiles, etcétera, etcétera, pero prevalece lo sádvico y prevalece el éter. ¿Por sobre qué? Por sobre los elementos aire, eh, agua, tierra, fuego, etcétera. Entonces, prevalecen los elementos sutiles en esta estructura de pensamiento. Y este pensamiento, que es origen de la estructura metafísica y fenomenológica, es, en primera instancia, impersonal. Ahora, ¿qué es un pensamiento? ¿Cómo está compuesto? Más allá que sea a nivel impersonal,
eh, múltiple e individual, el pensamiento es básicamente una vibración. Pero como en el universo todo es conceptual, todo lo que existe, toda energía tiene una base conceptual, o sea, la expresión de las energías primarias o sádvicas y etéricas son también conceptuales, o sea, cada elemento metafísico, porque estamos en el plano metafísico, aún no llegamos al plano físico, tiene una composición energética que está basada en una estructura conceptual. Y la estructura conceptual es la misma esencia de la estructura energética. O sea, una vibración que tiene una característica, por ejemplo, de, de cierto movimiento, de cierto espectro de luz, de cierta densidad, por definición, esas mismas cualidades que tiene ya podemos llamar un módulo de pensamiento, tiene en su representación fenomenológica, tiene la codificación conceptual. Entonces, por ejemplo, el OM, que es una vibración original, ¿no? Que es de donde parte toda la realidad, tiene una característica que nos puede hacer semejante a determinados conceptos, ¿no? Concepto de origen, concepto de expansión o de principio, ¿no? O de inicio. Ahora, cuando esa vibración se divide en la primera dualidad de Prakriti y Purusha, ¿no? Materia y espíritu, ya el Prakriti, que va a ser básicamente más denso, más material, ya va a tener cualidades que lo vamos a poder diferenciar conceptualmente de densidad, de estructura, ¿no? De una expresión más definida. Y Purusha, que es en sí mismo espíritu, que es como la esencia o principio masculino, tiene ya en su propia dinámica, en su propia naturaleza, ya la contiene, digamos, la idea conceptual. No están separados, ¿no? La vibración y el concepto son lo mismo. La forma en la que vibra es la forma del concepto. Después también, obviamente, que esa forma, ¿no? En la que vibra esa cualidad, después tiene un concepto básico que es como su ADN, podríamos decir, pero ese ADN después también es decodificado según el perceptor en diferentes lenguas, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, en síntesis, el pensamiento es una unidad energética, una unidad eh, de expresión de la conciencia que tiene esta unidad ya en su código, en su ADN, conceptos básicos que la representan. Entonces, el pensamiento que nosotros escuchamos, ¿no? Escuchamos, es una decodificación de esa forma, entre comillas, digo, porque no se percibe materialmente, pero de esa forma y concepto. Nunca están separados. Forma y concepto son lo mismo. Es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Sin concepto no hay forma y sin forma no hay concepto. Por lo tanto, esta unidad que llamamos pensamiento es un concepto forma, igual que, no sé, un cuerpo físico tiene un ADN y sin el ADN no podría existir. Bueno, el pensamiento sin su propio concepto, su código fuente, no podría existir como forma. Las formas, los campos de conocimiento son formados por lo que se conoce como las mentes débicas y los elementales, que son inteligencias que crean
¿no? Crean estas realidades, estas expresiones de cuerpos, de campos de conocimiento y demás, a través del concepto, a través del pensamiento. Este pensamiento se puede decodificar como palabra o como forma, según el perceptor como lo recibe. Ahora, esta unidad de pensamiento-forma, que es la unidad básica, digamos, es impersonal. Entonces, los pensamientos fluyen, ¿no? por rutas de la conciencia, que podemos llamar samskaras, ¿no? Que son como el cableado, ¿no? de la conciencia, y se van proyectando estos pensamientos, que tienen información. Esa es la decodificación conceptual. Cada forma tiene información. ¿Cómo detecto esa información? Cuando yo lo percibo, al pensamiento, me da una información. Cuando yo percibo una manzana, me da una información. Esa formación es visual o sensitiva, pero también es conceptual. No pueden estar separadas. No pueden estar separadas. Bien, entonces, estos flujos de pensamiento que surcan a través de los samskaras serían como los nadis del cuerpo, que es donde surca la energía, ¿no? O como las venas del cuerpo, lo mismo son los samskaras que cruzan la conciencia. ¿A través de qué? Del cuerpo causal, que es como un manto que se pone sobre la calla, y la calla es el vacío. El cuerpo causal es como un manto oscuro, ¿no? Que si bien parece no hay nada, conserva memorias. Y esas memorias son los samskaras, de donde surcan ¿qué? Estas formas, conceptos que son los pensamientos. Parece complejo, pero en el fondo no lo es tanto. Estos conceptos surcan toda la realidad y van construyendo las realidades. Las realidades se construyen en forma automática, pero también intervienen los procesos débicos, que son, basándonos en estos samskaras, son como grandes inteligencias que tienen la capacidad de ir interactuando y ordenando estos flujos de pensamiento a nivel general, a nivel masivo, para ir estructurando la realidad fenomenológica de samsara, maya, ¿no? y todo el proceso. Y esto explica un poco cómo en la conciencia realmente todo tiene vida. No hay una diferencia entre como en términos de egocentrismo donde está lo inerte y lo vivo. Lo vivo es lo que yo reconozco que tiene ciertas cualidades, ¿no? Visibles a simple vista, y lo demás es inerte. Bueno, para la mirada metafísica Advaita, todo tiene vida, todo, absolutamente todo, toda energía, toda forma, se puede subdividir más en formas cada vez más pequeñas, pero todo conserva la esencia misma de la conciencia, está en todas partes en diferentes escalas, en diferentes cuerpos, en diferentes niveles, pero siempre basando como tenemos una unidad básica que es el pensamiento. Entonces, se estructura toda la realidad con este modelo de pensamiento, pero a su vez, estos pensamientos no es que solo surgen en forma neutral por estos samskaras cruzando la realidad de los cuerpos causales y conforman la realidad. También se organizan en núcleos de pensamiento, ¿no? Que se van generando núcleos de pensamiento por lo que podríamos decir afinidad energética, ¿no? Vibración, y van conformando estructuras. Estas estructuras son lo que podríamos llamar los elementales, ¿no? Los seres elementales, no hablo del objeto elemental, ¿no? De los cinco elementos, sino seres elementales con conciencia, diferente a la del ser humano. Podemos hablar del mundo débico, podemos hablar de un montón de estructuras, inclusive los animales, el ser humano, la vegetación, todos son estructuras metafísicas algunas se manifiestan en el físico y otras quedan solo en el astral o solo en el mental, pero se conforman y se estructuran por afinidad y conforman estructuras más pequeñas, como puede ser, no sé, un,
un ser, un insecto, o de estructura gigante como puede ser un planeta, esto a nivel físico. Y a nivel ya metafísico, entidades que no son existentes, lo que también se puede llamar seres inorgánicos, como los refiere Castaneda, que son seres que quienes hacen viajes astrales y demás pueden percibirlo fácilmente, que hay seres de todo tipo, ¿no? Que uno se puede cruzar en ese gran mar repleto y rebosante de diferentes entidades eh, con diferentes niveles de personalización y diferentes niveles o estructuras. Entonces, ya a nivel de la metafísica del pensamiento, en el plano mental, se empiezan a cruzar y a conformar múltiples estructuras. Esas estructuras empiezan a generar inteligencias de diferentes niveles. Y esas inteligencias amplias, cuando hablamos de superinteligencia, hablamos de mundo débico, los devas, los dioses. Luego hablamos de inteligencias medias, como pueden ser, en este caso, el ser humano. También se puede referir como de, de entidades inorgánicas y demás. Y después también podemos hablar de inteligencias más básicas como los elementales, que tienen otras características diferentes, ¿no? Seres elementales son seres que tienen una ligación con determinado elemento de los cinco elementos, tienen estructuras que se encargan, los elementales se dice que son los seres o las entidades que se encargan del mantenimiento de ciertas estructuras, ¿no? Como los obreros de la realidad. Entonces, hay como una estratificación de las inteligencias que van ordenando el mundo fenomenológico. Ya a nivel mental se conforman estas estructuras, pero luego a nivel emocional o a nivel astral o rajásico, o sea, cuando la energía ya empieza a ser más que una simple energía conceptual que genera estructuras que son invisibles a simple vista, sino que la energía se empieza a alimentar, empieza a crecer cada vez más, ¿no? Se acumulan cada vez más pensamientos dentro de una estructura y esos pensamientos empiezan ya a generar una energía que llamamos emocional o astral, que es cuando ya se vuelve con, ya no predomina el elemento éter, lo que lo hace muy sutil al pensamiento, ni sádvico, lo que lo hace muy fino, ¿no? Muy cerca del ser, sino que empieza ya a tener mayor densidad, elementos ya más relacionados con el, donde predomina ya más fuertemente el aire, el fuego, ya empieza una combustión, ¿no? Los cuerpos emocionales. Ya empieza la energía del sentir, ¿no? El sentimiento, el sentir, las emociones y demás. Esas energías ya empiezan a crear los cuerpos emocionales de la realidad, ¿no? O cuerpos astrales. Y estos cuerpos astrales ya no están ordenados por el concepto, sino que se densificaron y ya lo que gobierna es el deseo, la sensación, la emoción, el sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empiezan a generar los cuerpos astrales. Estos cuerpos astrales, a su vez, empiezan a tener cada vez más densidad. Primero conceptual, luego energía astral o emocional y empiezan a generar cada vez más densidad. Llega un punto donde esa densidad se vuelve tan sólida que ya empieza a prevalecer que los elementos más densos, ¿no? Agua, tierra, ¿no? Empiezan a prevalecer y empieza a prevalecer el guna tamas, o sea, el de la inercia, el de la materia, el de la materialización, el de lo fijo. Y cuando prevalece tamas, aparece manifiesto como objeto conceptual material. Se manifiesta como un nacimiento, se manifiesta como el crecimiento de una planta, se manifiesta como un lugar donde hacía mucho calor y de repente aparece el fuego, ¿no?
Entonces, cuando ya hay mucha densidad astral, se acumula mucho algún elemento, ya se expresa tamásicamente. Cuando lo veo es porque es tamásico. Cuando solo lo siento es porque es rajásico. Y cuando solo lo pienso intelectualmente o lo imagino o lo visualizo, prevalece lo sátvico. Pero ojo, el mismo elemento puede estar en los tres planos a la vez, pero yo percibir solo, decodificar solo uno de los niveles, de acuerdo a determinadas características perceptuales. Bien, entonces, la realidad se va ordenando con este modelo de pensamiento, esta unidad, en plano mental, plano astral y plano físico. Pero todas estas estructuras son estructuras de pensamiento que se fueron densificando, sádvico, rajásico y tamásico. Bien, es como un mapa de calor de la realidad. Hay lugares donde vemos más, más claro, lugares donde vemos mayor densidad y lugares donde ya vemos directamente colores fuertes. La realidad funciona así también, como un mapa de calor. Estos pensamientos, como dijimos, están estructurados dentro de diferentes sistemas y estas estructuras también se conectan con pensamientos impersonales, o sea, están las estructuras y por fuera de esas estructuras también hay como si fueran autopistas, recorridos de pensamientos que no pertenecen a una estructura definida, sino que circulan, ¿no? Circulan. Entonces, los pensamientos que circulan en el entorno es lo que llamamos el campo abierto de conocimiento, ¿no? Es el campo donde yo accedo libremente a todo el modelo del plano mental. Y el plano cerrado es una estructura, una mente que solo puede pensar dentro de su memoria, ¿no? Después vamos a ver que eso no es tan cierto, es parcialmente cierto, pero como idea general sería así, campos abiertos de conocimiento y campos cerrados. Bien, entonces, todas estas estructuras están estructuradas por diferentes niveles de pensamiento, diferentes vibraciones de pensamiento, diferentes estructuras que van conformando los pensamientos, y dentro de esas estructuras también están los pensamientos impersonales, que son capas o flujos de pensamiento que fluyen, recorren los planos conceptuales en forma más libre. Bien, dentro de estas estructuras, la que más nos interesa siempre representar es el Amtakarana, que es de las infinita variedad de estructuras que se pueden dar en la realidad, la que conforma la mente metafísica del ser humano. Tiene una estructura muy definida por cuatro elementos principales, que son la memoria, el pensamiento en sí mismo, el pensamiento automático, la inteligencia y el ego. Y está estructurado, ajustado, ecualizado con una combinación exacta para generar la mente metafísica del ser humano. Ahora, esta estructura, que básicamente está constituida a nivel de pensamiento, tiene la característica o ajuste para generar un ser humano. Pero esa misma estructura, cambiando diferentes o ecualizando en diferentes formas esos cuatro elementos principales, puede generar diferentes estructuras. El antacarana es como una configuración puntual, un ajuste, pero según como yo lo configure, puede ir generando diferentes estructuras o formas de percibir el mundo o diferentes estructuras cognitivas. Por ejemplo, si a una antacarana yo le bajo el volumen, por decirlo de alguna forma, al ego, voy a tener una estructura cognitiva que, si se lo bajo del todo, el ego, y le bajo del todo el Vijnana Maya Koya, que es lo que nos da también la estructura de inteligencia, se acercaría a lo que es un elemental, ¿no? Un ser elemental, un ser básico de conciencia, que es el que dijimos que es como el obrero de la realidad. Si yo
le bajara el volumen al ego, le subiera el volumen al Vijnana Maya Koya, a la capa de inteligencia, no inteligencia eh, puramente intelectual, sino en términos de autoconocimiento, ese Vijnana Maya Koya con más volumen y le bajo el volumen al ego, sería lo que podríamos llamar un deva, podría acercarse a esa vibración, a esa cognitividad. Y así, cualquier ajuste que yo hiciera en el Antakarana cambiaría la estructura, ¿no? La estructura de esa personalidad, podríamos decir. Si ese mismo Antakarana le apagaríamos completamente al ego, pasaría a ser una estructura impersonal dentro de la conciencia, ¿no? Y empezaría a cumplir otra función. Pero todo termina cumpliendo una función en la conciencia, quiera o no quiera. Porque la conciencia, como no es no dual, Brahman es no dual, tiene, digamos, un orden. Tiene un orden, una estructura. El orden básicamente es el de proyectar una realidad. Primero pone un velo en Brahman y proyecta una realidad mayábica y después esa realidad, como si fuera el 8 del infinito, es recolectada por el autoconocimiento, por Atman. Y ese flujo y reflujo opera constantemente en la conciencia. Esa es la estructura macro. Después hay microestructuras que van ordenando y posibilitando que funcione a nivel total. Pero eso es Brahman, eso es la conciencia brahmánica. Bien, volviendo a los pensamientos, miren cómo nos fuimos a explicar la metafísica profunda para volver al modelo de los tres niveles de pensamiento. A veces para explicar algo que es sencillo hay que hacer un recorrido que puede ser necesario de toda la estructura. Entonces está el pensamiento número uno, el neutral, el que yo recibo en mi mente a través de este proceso. Y recuerden que yo también soy una estructura construida de pensamiento. Después vamos a recordar que ese yo ni siquiera ese yo soy yo en términos de identidad, pero provisoriamente vamos a utilizar. Entonces, el pensamiento neutral es el que llega a la mente y recordemos que hablamos de campos abiertos y campos cerrados. La mente realmente, el antakarana, recibe pensamientos de todo tipo todo el tiempo. Pero cuanto el volumen en ese antakarana o en ese ser humano está más subido, o sea, es más fuerte, la memoria individual es más fuerte, eso hace que cerremos cada vez más las puertas, ¿no? A escuchar algo que no tenga que ver con mi yo y voy a estar cada vez en pensamientos más cerrados y recurrentes. Y cuanto más baje el volumen del ego y la memoria individual, más apertura tengo ¿para qué? Para conectar con los campos abiertos de conocimiento. Por lo tanto, cuando yo recibo un pensamiento, puede venir no solo de mi memoria, sino de los campos abiertos de conocimiento o de una conexión con otra entidad que también está emitiendo un mensaje. Aunque no parezca, es maravilloso, pero la mente puede recibir pensamientos de cualquier nivel de la realidad y eh, eh, de cualquier campo de conocimiento de la conciencia. Nosotros, con el ego muy subido de volumen, solo queremos escuchar aquello que me suena, que tiene que ver con mi memoria puntual y que lo puedo reconocer conscientemente. Ni siquiera quiero aceptar pensamientos que me suenen medio raros de mi subconsciente ni de mi inconsciente. Quiero lo que yo sé ahora en el consciente que tiene completa relación conmigo mismo. Ahí es donde me cerré. El egocentrismo a tope, al 100%. Eso termina destruyéndonos porque nos lleva a la neurosis, nos lleva a las obsesiones, al miedo, a la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? A la depresión, porque si cada vez nos encerramos en pensamientos más autorreferentes, llega un momento que eso es una bomba de tiempo. Bien, entonces, el primer nivel de pensamiento es ese pensamiento que aparece ahí. El segundo nivel de pensamiento, que no conocemos su origen,
Damos por hecho que es de nuestra memoria, pero realmente se ha descubierto, los sabios a través de generaciones, a través de meditaciones, a través de autoconocimiento, han descubierto que el flujo de pensamiento es libre. Bueno, el segundo nivel de pensamiento, ahora sí vamos, es un pensamiento esclavo del ego, ¿no? Que dice, Este pensamiento es mío, yo estoy pensando, esto me pertenece, bueno o malo es mío, y lo sufro o lo disfruto, pero es mío. Ese es el segundo nivel del pensamiento. Es un pensamiento esclavo del ego, es un sirviente del ego, ¿no? Que el ego es el amo invisible, es esa entidad que nunca voy a encontrar, porque siempre que la busco, me tira un pensamiento, me tira una idea, pero nunca aparece, porque en realidad no existe. Pero eso lo vamos a ver en otros videos hablando más profundamente del ego. No existe como entidad absoluta, existe como entidad ilusoria. Por eso necesita, cuanto más lo buscamos, lanzarnos cada vez más ilusión. Pero nunca se presenta, jamás. Bien, el segundo nivel de pensamiento es el esclavo del ego que va a decir siempre, ese pensamiento es mío, ¿no? Y cuando llega a ese segundo nivel de pensamiento, es donde se estructura la mente. Que eso, cuando un niño crece y está construyendo su personalidad, es fundamental, porque es lo que después genera, digamos, poder llegar a que una persona se desarrolle. Pero cuando ya se desarrolló la persona, si ese sistema sigue, ahí es donde nos deja atrapados. Entonces, luego viene un tercer nivel de pensamiento que dice, esto lo voy a sufrir, esto voy a sentir placer, dolor, miedo, inseguridad y demás. Y carga ya con energía ese tercer nivel de pensamiento que me ordena, entre comillas, me ordena hacerlo vívido, ¿no? Sentirlo. Es donde ya ahí ya lo conecté a 220 y le dio la densidad, la energía. Y ese tercer nivel de pensamiento es emocional. Es un nivel de pensamiento que básicamente conforma el cuerpo emocional. Y ese cuerpo emocional es el que después va a crear toda la estructura densa de la personalidad. Es la que no nos deja hacer las cosas que nos gustaría, es la que no nos deja ver más allá de lo obvio, la que limita la cognitividad, la percepción, el conocimiento y, y va engrosando el cuerpo emocional hasta cierto punto donde ya ni me puedo levantar porque tengo tantas cargas emocionales que capas y capas y capas de energía que me bloquean. El cuerpo emocional es casi como una entidad diferente de lo que podemos percibir como el ego. Es como una sombra, ¿no? Bien, entonces, los tres niveles de pensamiento que estructuran la personalidad en el momento en que el niño de bebé a niño, adolescente, adulto, esas funciones son óptimas, pero cuando ya se cumplió y se formó la personalidad, esas funciones deben comprenderse, observarse, examinarse para que no sigan acumulando esa misma mecánica que era necesaria para el aprendizaje del niño, pero para el adulto ya no es necesaria en ese nivel automático, sino que hay que poder comprenderla y poder ir más allá de este mismo mecanismo. Porque si no, cada pensamiento que viene yo no puedo ir más profundamente en la realidad, tanto para comprenderla como para percibirla y demás, porque ya aparece cualquier pensamiento, el pensamiento esclavo del ego dice, este pensamiento ignora cualquier pensamiento que no tenga que ver con lo que creo que soy y toma los pensamientos que cree que son válidos y dice, esto soy yo, esto soy yo. Y si detecta un pensamiento que no reconoce, dice, no, ese es un delirio, estás loco, olvídalo. Dice, esto soy yo, esto es mi pensamiento, es mío, mío, soy yo, yo, yo.
Y el tercer nivel de pensamiento acumula la energía, ¿no? Ahora lo sufro, ahora lo siento, esto me va a traer dolor y demás, y se va conformando el cuerpo emocional. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Esta es la maravilla del Advaita. ¿Qué tengo que hacer con esto? Absolutamente nada. El mismo hecho de observar el proceso y comprenderlo lo desbarata, hace que caiga. Porque recordemos que el propio ego es como un mago, ¿no? Que hace magia, pero en cuanto descubrimos su truco, el mago nos da la mano y dice, chao, se acabó el show, ¿no? Por eso nunca aparece, nunca aparece el ego. Siempre nos tira, ¿no? Su ilusión. Comprendiendo cómo funciona este sistema, automáticamente mi observación profunda, pura, y el temple que formo, la nueva cualidad que formo en mi autoobservación, hace que cuando aparece un pensamiento, le gano, le gano a esa energía que dice, esto soy yo, y lo observo. Digo, esto soy yo, esto soy yo, y lo desafío. Y es una lucha interna entre el conocedor que emprende el autoconocimiento y el automatismo del ego. Y naturalmente, cuando ya desafío ese primer pensamiento que aparece y que el segundo nivel de pensamiento se lo quiere llevar para decir, esto soy yo lo desafío y lo freno. Y ya ni siquiera puede venir el tercer nivel de pensamiento. Tercer nivel de pensamiento es el que ya lo siente y te va atrapando en un cuerpo emocional. Entonces, yo atajo el primer pensamiento que aparece y no dejo que me digan, esto es mío el ego. Lo corro. ¿Cómo lo corro? Lo observo. El ego cuando lo observas, como dijimos, siempre se escapa, nunca se puede quedar. Lo observo y queda ahí el pensamiento. Queda el pensamiento, no sé, eh, el pensamiento que a ustedes les venga en este momento es el ejemplo perfecto. Viene el pensamiento y en vez de decir, esto es mío, esto soy yo, y después lo voy a sufrir, lo observo. Cuando lo empiezo a observar, me doy cuenta que ese pensamiento tiene diferentes orígenes, diferentes vibraciones, diferentes formas de hacerme después percibir o sentir la realidad. Pero tengo que observar en forma pura ese pensamiento que aparece. Y cuando observo en forma impersonal, o sea, sin el segundo nivel y el tercer nivel del ego, lo corro al ego, aunque sea un rato, siempre va a volver. Pero yo voy a tener espacios de presenciación cada vez más fuertes y más potentes. Y un temple que va a gobernar por sobre el que me estaba gobernando antes, ¿no? Que era el ego. Ese temple que va a gobernar es la observación pura, que no juzga, observa. Y ahí accedo automáticamente, cuando pasa eso y tengo esa comprensión profunda, empieza la fenomenología. ¿Por qué? Porque se cree que el que hace un proceso intelectual de autoconocimiento no atraviesa experiencias, se queda solo en lo intelectual. Y es al contrario. El que tiene una comprensión profunda del autoconocimiento cambia su nivel de experiencia, pasa a ser de personal a impersonal, de experiencia sujeto a objeto a samadhi, de campo cerrado de conocimiento a campo abierto de conocimiento. ¿Por qué? Porque el proceso mental, que era el que me tenía atrapado en los tres niveles de pensamiento, es roto, aunque sea por momentos, y libera el campo cognitivo completo. Entonces, el, el sujeto, el observador, el sujeto final, ya no está atrapado en su propia personalidad y en el sesgo de su percepción limitante que es cerrada y cada vez se genera una inercia autodestructiva. Rompo ese ciclo, rompo las cadenas y empieza la percepción pura de la realidad. ¿Qué significa? ¿Que de repente se pone todo blanco y no hay nada? No. Que se rompe una capa de ilusión y aparece otra, pero que no es tan ilusoria, pero que no es tan ilusoria. Salgo del nivel individual y voy al nivel múltiple. Empiezo a recibir información no lineal, adecuada siempre al tiempo-espacio. No, no recibo pensamientos o información que me hace sufrir o estar contento,
se trasciende, empieza lo trascendental y empiezo a tener sesgos de lo múltiplo, o sea, el cuerpo causal o alma, empiezo a tener sesgos o visiones de lo impersonal o Atman, ¿no? De Brahman o conciencia total, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si el velo de la realidad se empezara a atajar por mi visión profunda, por mi autoobservación y autoconocimiento profundo, y los ciclos automáticos se empiezan a de- deshacer, ¿no? Esa habitación o esa celda que no tenía ninguna ventana, de repente tiene una ventana en un costado, otra ventana, tengo la puerta entornada abierta para salir un rato y volver, y empiezo a tener una apertura y una conexión con qué, con mi verdadera naturaleza, que es la conciencia total, Brahman, y no la limitación fija del cuerpo-mente. Esos son los tres niveles de pensamiento y por eso son tan importantes de comprender. ¿Para qué? Para darme cuenta que no soy la mente, no soy el cuerpo, que la inteligencia es impersonal, que el pensamiento es impersonal, que los cuerpos físicos son impersonales y que el flujo de individualidad del ego es solo una estructura cognitiva que me sirvió para formar la personalidad. Ahora es tiempo de avanzar. Gracias.